Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo calcular el costo de capital promedio ponderado y bueno, en sus siglas en español ustedes se lo van a encontrar como CCPP y en inglés es WWCC. Bueno, el costo de capital promedio ponderado refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. Se calcula ponderando el costo de cada tipo específico de capital de acuerdo con su proporción en la estructura de capital de la compañía. Morales y Morales nos dicen que el cálculo del costo promedio ponderado de la estructura de capital, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que cada uno de los componentes de capital va a tener un costo específico, por lo que existe un costo de componente de deuda, uno de componente de las acciones comunes, un costo componente de las acciones preferentes y otro costo componente de las utilidades retenidas. Miren, las empresas, las instituciones de salud, las escuelas, cualquier organismo se puede financiar a largo plazo básicamente de cuatro formas: deudas a largo plazo, acciones preferentes de los socios, utilidades retenidas, es decir, dinero que los socios deciden no gastarse para que puedan financiarse con él, y las acciones comunes, que son las aportaciones que dan los socios en el capital inicial de la empresa. Estos son los cuatro tipos de financiamiento a largo plazo que puede tener una empresa. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio de costo promedio ponderado de capital. La fórmula es de costo promedio ponderado capital, es la multiplicación de la participación de la deuda por el costo de la deuda. Después, la participación de las acciones preferentes por el costo de las acciones preferentes. Después será la participación de las utilidades retenidas por el costo de las utilidades retenidas. Y por último, le vamos a sumar la participación de las acciones comunes por el costo de las acciones comunes. Ok, partiendo de esta fórmula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituirla en este pequeño caso práctico. Nos dice que una institución de salud desea conocer cuál es la participación específica de cada fuente de capital, cuál es el costo promedio ponderado de su capital, así como cuál es la fuente de financiamiento más cara que tiene y cuál es la más económica. Y cuenta con la siguiente información. Esta información la voy a pasar a un libro de Excel para que podamos trabajar con ella, pero vamos a revisarla. Nos dice que esta institución de salud, que como bien les comento, también puede ser una escuela, puede ser una empresa, una industria, tiene deudas con el banco a largo plazo de 200,000 pesos. Estas deudas le van a cobrar un 20% de interés al año. Este es el costo específico por fuente de financiamiento. Es decir, porque el banco me preste dinero, me va a cobrar 20%. Ahora, las acciones preferentes, es decir, los socios preferentes de la empresa, me van a cobrar 18%. Yo les daría un 18% de dividendos sobre 200,000 pesos que ellos están aportando al capital. De las utilidades retenidas, a los socios les vamos a ofrecer 16% de rendimiento para que dejen sus utilidades, y las acciones comunes serán de 15%. Este será el rendimiento que les vamos a dar a los socios comunes por por tener su dinero en la empresa. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a hacer el caso práctico. Primero lo que vamos a hacer es traernos la fórmula, aquí ya la trajimos, y vamos a sustituir los datos. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer siempre en todos los problemas, bueno, pues es identificar los datos del problema, ¿vale?
El costo de la deuda, el costo de las acciones preferentes, el costo de las utilidades retenidas y el costo de las acciones comunes ya los tenemos, me las da el planteamiento. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es pasarlas para acá. Ahora, ¿cómo voy a sacar la participación de cada uno de las fuentes de financiamiento? Entonces vamos a poner aquí la siguiente columna y va a ser participación por fuente de financiamiento. Bueno, primero tengo que saber cuál es el total de las fuentes de financiamiento. Si de deuda a largo plazo tengo 200, acciones preferentes 200, utilidades retenidas 150 y acciones comunes 450, bueno, lo voy a sumar. Y entonces el total de mis fuentes de financiamiento es 1,000,000 de pesos, ¿vale? Ahora, ¿cómo voy a sacar la participación de cada una de las fuentes? Bueno, voy a dividir 200,000 entre 1,000,000 y me va a dar 20%. Es decir, del total de mis fuentes de financiamiento, las deudas a largo plazo representan el 20%. Ahora bien, acciones preferentes son 200 entre 1,000,000, igual me da 20%. Utilidades retenidas 150 entre 1,000,000 me da 15% y 450 entre 1,000,000 me da 45. Súper importante. La suma de las participaciones por fuente de financiamiento siempre, siempre, siempre tiene que ser igual a 1 o a 100%. Si a ustedes les sale aquí más, quiere decir que algo hicieron mal. Lo único que tienen que hacer es sacar el total por fuentes de financiamiento y cada fuente dividirla entre el total. 200 entre 1,000,000, 200 entre 1,000,000, 150 entre 1,000,000 y 450 entre 1,000,000 y nos da la participación. Ahora bien, estos datos pues ya los puedo pasar aquí y sustituirlos en mi fórmula, ¿vale? Bueno, si quieren los voy a pasar aquí. Acuérdense que para que no se mueva la tablita, digo las cantidades, abrazo las cantidades con signo de pesos o también los puedo copiar. Más este, más este, más este y más este. Muy bien. Ahora bien, ya tengo mis datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir los datos en la fórmula, ¿vale? Y bueno, aquí en nuestra presentación, bueno, ya los tenemos. Aquí están. Ya están sustituidos. Y fíjense, aquí me dice que si yo multiplico 2 por 2 me va a dar 4 y lo voy a comprobar en esta tablita. Fíjense, aquí voy a sacar el costo promedio ponderado de capital, que es lo que me está pidiendo mi planteamiento. Muy bien, ¿cómo voy a sacar el costo promedio de capital? Bueno, voy a multiplicar el costo específico por fuente de financiamiento por la participación por fuente de financiamiento. Entonces voy a multiplicar este por este y así voy a hacerlo en los cuatro, ¿vale? Fíjense, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que la suma de mis fuentes de financiamiento es el costo promedio ponderado de capital. Vean por favor, que voy a poner la suma. Y si ustedes se fijan, si aquí lo redondeamos, y le ponemos 2 decimales para estar en el orden de ideas, nos da exactamente lo mismo que la fórmula. ¿Ya vieron? Entonces, aquí aquí estoy sacando el costo promedio ponderado de capital con fórmula y aquí lo estoy comprobando con mi tablita.
Ahora, ¿qué es importante? De, déjenlo regreso aquí. Okay, ahí está. Vale. Fíjense, si ustedes quieren saber cuánto cuesta cada una de las fuentes de financiamiento, pues ya saben que el financiarme con las utilidades, las acciones comunes, fíjense, esta es la que tiene más participación, es decir, la más fuerte son las acciones comunes, la más baja son las utilidades retenidas y la fuente de financiamiento más cara es, en este caso, las deudas a largo plazo. Si ustedes se fijan, financiarme con el banco me cuesta el 40% de mi costo promedio ponderado de capital. Es decir, la deuda con el banco es lo más caro. ¿Qué le podríamos recomendar aquí a esta institución? Bueno, lo que le podríamos recomendar es que buscara otras fuentes de financiamiento más económicas. Y aquí en este ejemplo estamos poniendo solo el 2%, digo el 20%, pero en la vida real los financiamientos con el banco son mucho más caros. ¿Cuál es la idea de hacer el costo promedio ponderado de capital? Bueno, la finalidad de estas actividades es que la empresa conozca de todas las fuentes de capital con las que se está financiando a largo plazo, cuál es la que le representa más. Fíjense, aquí por ejemplo, si los socios comunes se quisieran ir, bueno, pues son la fuerte más grande de financiamiento. Ahora, ¿cuál es la más barata? La que nos cuesta menos financiarnos también es la de acciones comunes. Aquí en el promedio ponderado sí aumenta. ¿Por qué? Porque como son los que tienen más porcentaje de participación, pues obviamente al ponderarlo también va a crecer, pero realmente la deuda a largo plazo más cara es la deuda con el banco, que me está cobrando el 20%. Y si se fijan, ya ponderándolo, pues me da aquí el 40%. Que es importante que tanto en la fórmula como en la comprobación nos salga lo mismo, que al sumar la participación de fuentes de financiamiento siempre nos dé aquí 1 o 100%. Bueno, espero que este pequeño tutorial haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima. Gracias.